Agente perturbador número 3. Los inhibidores de ácidos gástricos. A continuación explicaré los motivos por los que fármacos que inhiben la formación de ácidos, como la ranitidina, el omeprazol, el esomeprazol y el pantoprazol, deben evitarse a toda costa. La mayor parte de estos fármacos son inhibidores de la bomba de protones, IBP, por lo que reducen la cantidad de ácidos gástricos producidos. No obstante, siempre que se mantengan en la localización que les corresponde, los ácidos gástricos desempeñan una función importante. El ácido presente en el estómago es tan potente que solo unas pocas bacterias lo resisten y pueden mantenerse en él. Como consecuencia de ello, muchas de las bacterias perjudiciales que se ingieren no logran sobrevivir. A este respecto, cabe recordar que salvo que se presenten en forma de esporas o en formulaciones con cubierta entérica, la mayoría de los costosos productos a base de bacterias probióticas tampoco sobreviven en el medio gástrico. Normalmente, los ácidos del estómago confinan las bacterias al intestino grueso por medio de un proceso denominado gradiente de ácido. A medida que el contenido del estómago va pasando al intestino delgado, aumenta la cantidad de líquidos alcalinos procedentes de la vía vesícula biliar y el páncreas que diluyen de manera gradual el ácido. Si bien la dilución de ese ácido solo es suficiente cuando el alimento llega al colon, las bacterias presentes en el colon, donde se localiza la mayor parte del microbioma, suelen preferir un medio ácido de bajo nivel libre de oxígeno. Y aquí radica el problema. Sin la presencia de los ácidos gástricos que destruyan las bacterias malas, los microorganismos patógenos, que son los generadores de la enfermedad, pueden proliferar alterando el equilibrio de la flora intestinal normal. Además, en ausencia del ácido gástrico, las bacterias nocivas y también las beneficiosas pueden pasar con facilidad de su hábitat asignado en el colon al intestino delgado, donde son organismos extraños. En el intestino delgado, alteran la barrera intestinal, dando lugar a lo que generalmente se conoce como intestino permeable, o bien provocan un trastorno conocido como SBID, sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, también llamado proliferación bacteriana del intestino delgado. Una vez en esta localización, donde no se supone que deberían habitar, las paredes de las células bacterias, LPS, y las lectinas tienen fácil acceso al sistema circulatorio. Dicho acceso, por su parte, estimula al sistema inmunitario para que combata las inminentes amenazas que suponen los LPS y las lectinas, activándose, ya lo habrás adivinado, la inflamación. Y con ella se ve favorecido el aumento de peso, ya que el cuerpo tiende a almacenar grasa que le sirve a los glóbulos blancos, leucocitos, como fuente de energía para combatir al enemigo. El uso de IBP, inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol o el esomeprazol, no solo interfiere con el adecuado funcionamiento de los ácidos del estómago. Estos fármacos detienen la producción de ácido gástrico y además pueden inhibir la capacidad de producción de energía de las mitocondrias de todas las células del cuerpo que utilizan sus propias bombas de protones. Es destacable el hecho de que los IBP, inhibidores de la bomba de protones, atraviesan la barrera hematoencefálica, por lo que ejercen efectos potencialmente tóxicos en las mitocondrias de las células cerebrales. Un estudio puso de manifiesto un aumento del 44% en el riesgo de demencia en 74,000 personas de 75 años o más que tomaban estos medicamentos, en comparación con las que no lo hacían. Otros ensayos clínicos han vinculado el uso de inhibidores
al desarrollo de enfermedad renal crónica por el mismo motivo. Hemos estado intoxicando de manera sistemática los orgánulos encargados de la producción de energía de todas nuestras células, solo para poder tomar otro trozo de pizza. Debido a estos riesgos, en los Estados Unidos, el prospecto de estos medicamentos expendidos sin receta, al igual que sus equivalentes dispensados con receta, contiene una advertencia que indica que no deben tomarse durante más de 2 semanas. Sin embargo, hay personas que los consumen incluso durante años, con el consiguiente daño potencial. Cuando estos inhibidores de los ácidos fueron presentados en los años 80, se consideraba que su uso implicaba ciertos riesgos, por lo que debían ser recetados por un médico. Tal vez aún debería seguirse el mismo patrón. El uso de los reductores de ácido también favorece el desarrollo de una población totalmente nueva de microorganismos intestinales que reemplacen a los de la flora normal, es decir, aquellos que normalmente son destruidos por los ácidos del estómago y que son extremadamente extraños al cuerpo para el sistema inmunitario. Las personas que toman inhibidores de ácidos están expuestas a un riesgo de contraer neumonía causada por este tipo de microbios extraños, 3 veces superior a las personas que no los toman. Por si eso no bastara, estos fármacos también provocan una digestión incompleta de las proteínas. Dado que las lectinas son proteínas, de ello se deduce que estos medicamentos hacen que más lectinas penetren en el intestino. Por último, considerando que los ácidos gástricos son necesarios para descomponer las proteínas que se ingieren con la dieta de aminoácidos antes de que sean absorbidas por el intestino, hemos de saber que hemos dado lugar, gracias a este tipo de medicamentos, a toda una generación de personas adultas que presentan malnutrición proteica. Ello no se debe a que no tomen las suficientes proteínas con los alimentos, sino a que no tienen bastante ácido en el estómago para digerirlas. Cuando las proteínas no pueden ser descompuestas y absorbidas, se produce un tipo de pérdida de masa muscular, llamada sarcopenia, que en la actualidad constituye una verdadera situación de crisis sanitaria en personas de edad avanzada. De hecho, con independencia de su edad y del motivo de su ingreso, la mayoría de los pacientes hospitalizados suelen presentar niveles de proteínas muy bajos, no porque no se les dé el suficiente aporte de proteínas con la alimentación. De hecho, ese aporte es más bien alto, como explicaré a continuación, sino porque no pueden descomponer las proteínas en aminoácidos que sean convenientemente absorbidos, al ser tratados en la mayor parte de los casos con inhibidores de la bomba de protones. Historia de éxito. Una alteración precancerosa que desaparece. Elena tenía 67 años de edad y había sufrido ardor de estómago intenso la mayor parte de su vida. Unos años antes de que acudiera a mi consulta, su gastroenterólogo le practicó una esofagoscopia y obtuvo algunas biopsias que confirmaron que padecía esófago de Barrett, una lesión precancerosa de la parte inferior del esófago. Fue tratada con dosis dobles de inhibidores de la bomba de protones, pero cuando más fármacos de este tipo tomaba, más debilitada se sentía y más intensas eran sus molestias abdominales. Cuando acudió a mí, sus análisis de sangre mostraron el típico patrón de intolerancia a las lectinas y una baja concentración de proteínas, ya que sin ácido en el estómago no las podía digerir. Le recomendé que siguiera el programa de la paradoja vegetal y que dejara de tomar esomeprazol y pantoprazol. ¿Y qué hay de los consejos de mi gastroenterólogo y del esófago de Barrett?, me preguntó. Le aseguré que, como cirujano cardiotorácico, había atendido a enfermos de esófago muchas veces y que podríamos hacer frente a cualquier posible problema que se presentara. Puso en práctica el programa y, para su sorpresa, su ardor de estómago se desvaneció junto con las demás molestias gástricas. En un plazo
de 6 meses, sus niveles de proteínas en sangre recuperaron los valores normales. Después de un año, durante la esofagoscopia de seguimiento programada, su gastroenterólogo se mostró encantado de comunicarle que todos los signos de esófago de Barrett habían desaparecido y que sus biopsias eran negativas. ¿No está contenta de haber estado tomando los 2 reductores de ácido?, le preguntó. Ella asintió cortésmente, pero no ha vuelto a verle desde entonces. Cuando le pregunté por qué no le contó lo que realmente había hecho, se limitó a suspirar y a decirme, ¿realmente cree que me habría creído? Tenía razón, pero tal vez debería haberlo hecho. Caballos de Troya prohibidos. Suelo referirme a todos estos mortales agentes perturbadores como caballos de Troya, porque todos ellos se asocian a un enemigo que está oculto en el interior, al igual que las lectinas, que se mantienen furtivamente agazapadas en muchos alimentos. Tan importante como los cambios dietéticos que se llevan a cabo en el programa de la paradoja vegetal es la erradicación de todos los productos que actúan como caballos de Troya, además de eliminar los antibióticos de amplio espectro, como la pertinente autorización del médico, por supuesto. Es importante eludir cualquier posible fuente de otros agentes perturbadores, reemplazándola por otras opciones neutras. Para ello es fundamental e importante consultar la siguiente lista. Enemigos analgésicos: ibuprofeno, naproxeno, celecoxib, meloxicam y otros AINE. Sustitutos saludables: boswellia o corteza de sauce blanco. Enemigos reductores de ácido: ranitidina, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol. Sustitutos saludables: las pastillas de carbonato cálcico e hidróxido de magnesio, Rolaids, son una fuente con bajo contenido en azúcares de carbonato cálcico. También puede recurrirse a las pastillas masticables de Regaliz sin glicirrina, DGL. Enemigos inductores del sueño: Zolpidem, Tepazepam, Esoplicona y Alprazolam. Sustitutos saludables: mi combinación preferida para reemplazar a los inductores del sueño es a base de melatonina, Shift Melatonina Ultra, siendo una posible opción la melatonina de liberación retardada en dosis de 3 a 6 miligramos antes de acostarse.